Queridos hermanos, hermanas, muy buenos días. Antes de poder dar inicio a este tiempo del estudio bíblico, le invito por favor a que podamos orar. Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este día que nos das y gracias también, Señor, porque en medio de todas estas circunstancias actuales que nos encontramos, solo tu persona y tu palabra nos puede ayudar a avanzar día a día. Padre Celestial, te pedimos por este tiempo de estudio bíblico, que tú hables, Señor, a nuestros corazones como deseas hablarnos. Ayúdanos, por favor. Todo esto, Señor, te pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, hermanas, es una alegría para mí en esta mañana poder compartir la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por este tiempo que me permite estar aquí junto a ustedes a través de este medio que tenemos, el Internet. Bueno, son los medios que Dios nos da para poder compartir la palabra en este tiempo. Considero que vivimos tiempos en los cuales es imprescindible, hermanos, compartir el mensaje de salvación y de una forma mucho más intensa, ya que no podemos permanecer indiferentes ante las actuales circunstancias que nos encontramos. Por ejemplo, le comparto algunos datos acerca de esta pandemia que el día de ayer lo pude escuchar. Por ejemplo, 10.874.416 personas han sido contagiadas por este virus en todo el mundo. 5.767.410 personas han sido, gracias a Dios, recuperadas. Pero también hay otro dato alarmante. 521.355 personas en todo el planeta, lamentablemente, han perdido la vida. Mi querido hermano y amigo, son datos sin duda alguna muy tristes y lamentables. Aquí en nuestro país los datos hasta el día de ayer sábado son los siguientes. Permítame compartirle. 36.818 personas han sido contagiadas por el virus. 10.776 personas se recuperaron. Y lamentablemente 1.320 personas han perdido la vida. Específicamente aquí en nuestra ciudad, en Cochabamba, están muriendo a diario un promedio de 12 personas. 1.320 personas han fallecido en todo nuestro país. 36.818 personas están contagiadas. Ahora muchas de estas personas están en una etapa leve, otras moderada y otras están en un estado crítico, es decir, dependiendo de respiradores o máquinas que le ayuden a meter oxígeno a los pulmones. Queridos hermanos, ¿qué nos hace sentir estos datos? Uno puede decir, oh, qué pena, qué triste, tanta gente muriendo, tanta gente que está siendo contagiada. Permítame hacerle una pregunta. ¿Nos vamos a quedar con decir simplemente eso? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados viendo cada noche los reportes de personas que están siendo contagiadas y tanta gente muriendo? Hermano, hermana, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Es una realidad esta la que estamos viviendo, es verdad. No somos médicos, no somos autoridades, ni nada de eso, para ir y hacer algo, eso es verdad. Pero como creyentes no podemos permanecer en el anonimato y estar siendo indiferentes ante esta situación que estamos pasando. Y es imprescindible, mis hermanos, que prediquemos el Evangelio por los medios que tenemos actualmente. Muchos de nosotros tenemos el teléfono, el WhatsApp, el Facebook y otras plataformas virtuales y tenemos las oportunidades de poder compartir un folleto o el mensaje de salvación con alguien. Personas se están muriendo hoy en día sin conocer a Cristo y eso es una realidad que allá afuera, hermano, hermana, está sucediendo. Es por eso que en esta mañana me gustaría poder hablar de 3 realidades que la Biblia nos habla. Y mi oración es que este estudio bíblico nos haga reflexionar y meditar para que podamos hacer algo como creyentes. La primera realidad que debemos saber es la realidad del infierno. Queridos amigos y hermanos, la primera realidad que debemos analizar es la realidad de la existencia de un infierno. Cuando empezamos a hablar de este tema, tal vez muchas personas no quieran escuchar o tengan temor a escuchar acerca de esta realidad.
Le invito a que pueda escuchar lo que la palabra de Dios dice acerca de este lugar. ¿Y sabe por qué lo menciona? Porque evidentemente es un lugar real, no es una fantasía, no es un lugar irreal, es un lugar muy real porque la Biblia así lo menciona. Ahora permítame aclarar algunas cosas antes de poder analizar lo real del infierno. El ser humano está compuesto de dos partes. Una parte material, que es lo concerniente al cuerpo físico, y una parte inmaterial, que involucra el alma. El alma de una persona. Cuando la persona está viva en el mundo, el alma de la persona está unida al cuerpo de la persona. Cuando la persona muere físicamente, se produce una separación entre el alma y el cuerpo. El cuerpo comienza inmediatamente a descomponerse y permanecerá en descomposición hasta el momento de la resurrección. En el caso de los creyentes, cuando mueren resucitarán en el momento del arrebatamiento. Eso lo dice claramente el libro de 1 Tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 16. Permítame leerle. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, el creyente resucitará en el momento del rapto, porque dice claramente los muertos en Cristo. No dice los muertos. Son cosas muy diferentes. Y habrá posteriormente una transformación, y eso lo podemos ver claramente en el libro de 1 Corintios, capítulo 15. Tendremos ese encuentro con Cristo en el arrebatamiento en las nubes con cuerpos glorificados. En cambio, una persona que rechazó el mensaje de salvación también resucitará, pero lo hará en el gran trono blanco, es decir, ambas personas, tanto creyentes como incrédulos, tendrán una resurrección, pero con diferentes destinos. Ahora, cuando muere una persona creyente, su alma está inmediatamente en el cielo. Esa es la esperanza que Dios nos da por medio de su palabra. Observe por favor lo que dijo el apóstol Pablo ahí en el libro de 2 Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 8. La palabra de Dios dice: Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. El apóstol Pablo sabía que su alma podía estar en uno de dos lugares: en el cuerpo mientras su cuerpo estaba con vida en este mundo, o en el cielo con el Señor cuando su alma salga de su cuerpo en el momento de la muerte. La existencia del alma en el cielo es por la eternidad. Pero ahora veamos el caso de las personas que han rechazado el mensaje de salvación, es decir, los incrédulos. En este caso también el alma continúa existiendo, pero en tormento en fuego. Mateo capítulo 25, versículo 41 nos dice: Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Las almas de los que rechazaron el mensaje de salvación continuarán existiendo por la eternidad, pero en el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ese es el destino que ellos mismos eligieron cuando rehusaron creer en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario mientras tuvieron su oportunidad. De modo que el alma de las personas no muere, continúa su existencia por la eternidad, ya sea en el cielo o en el infierno, dependiendo de lo que hayan hecho en cuanto a la salvación que Dios ofrece en Cristo hoy en día. Sabiendo esto, queridos amigos y hermanos, ahora veremos el lugar en el cual estarán todas aquellas personas que rechazaron el mensaje de salvación. La palabra de Dios lo dice de forma clara y usa el término infierno. Por otro lado, hace también mención a la palabra lago de fuego. Vamos a ir analizando estas dos palabras para entender más a cabalidad esta tremenda realidad de la cual será parte aquella persona que muere habiendo rechazado el mensaje de salvación. La palabra infierno se encuentra 12 veces en el Nuevo Testamento, 11 de ellas en los Evangelios, y en cada caso es mencionado por el mismo Señor Jesucristo.
La palabra infierno aparece exclusivamente en el Nuevo Testamento y es la traducción de la palabra griega Gehenna, que es equivalente griego de la palabra hebrea para el valle de Hinnom. El valle de Hinnom era el lugar donde se arrojaba y se incineraba la basura de la ciudad de Jerusalén en los tiempos del Nuevo Testamento. Este era un lugar fétido, sombrío y con permanentes hogueras humeantes producto de la quema de la basura. Y por eso es un cuadro o un simbolismo perfecto del lugar del tormento eterno conocido como el lago de fuego. El infierno es un lugar preparado por Dios para el castigo eterno de Satanás y sus ángeles. Eso lo podemos ver claramente ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 25, versículo 41, que dice: Entonces dirá a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno es entonces un lugar donde existe fuego eterno para tormento del diablo y sus ángeles. Pero usted notará que en este texto encontramos a personas que serán arrojadas al infierno. La pregunta es, ¿quiénes serán esas personas? Pues serán todas aquellas personas que han rechazado el mensaje de salvación, es decir, todos los incrédulos. Todos aquellos que voluntariamente han decidido seguir a Satanás, rechazando la oferta de salvación que Dios les hizo en Cristo y que tuvieron la oportunidad de creer en vida el mensaje de salvación. Ya que la palabra de Dios es enfática cuando dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 27, lo siguiente: Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esa decisión fatal les conduce al mismo lugar donde Satanás pasará la eternidad en tormento. Algunos hoy en día se burlan de esto y dicen que el infierno será un lugar grandioso, que allí estarán con muchos amigos, allí habrá toda clase de licores, drogas y será un lugar de diversión eterna. Pues lo siento mucho, querido amigo, desilusionarlo, porque la palabra de Dios dice de forma enfática las características y cómo va a ser el infierno. Veamos por favor lo que dice Marcos capítulo 9, versículo 43 al 48. La palabra de Dios dice: Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Bueno, querido amigo y hermano, esta descripción del infierno no se parece nada a un lugar de fiesta permanente, si usted lo pudo percibir. El infierno será un lugar terrible. Si usted no desea compartir tormento eterno con el diablo y sus ángeles en el infierno, usted, querido amigo, necesita el perdón de sus pecados. Para ser perdonado de sus pecados, usted necesita creer en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Por otro lado, el Nuevo Testamento enseña que una vez que resuciten todos los incrédulos de todas las épocas de la humanidad, se van a presentar a un juicio que es el gran trono blanco, y allí oirán la fatídica sentencia. Observe por favor lo que dice Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 14. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
El infierno, o en otras palabras, el lago de fuego, es la morada eterna de todos los incrédulos, los cuales con cuerpos resucitados sufrirán eterna condenación en fuego eterno. Mis hermanos y amigos, esta es una realidad, la realidad del infierno que la Biblia nos habla. Considero que en vez de atemorizarnos debería llevarnos a una profunda reflexión, ya que es por eso precisamente que debemos compartir imperiosamente el mensaje de salvación con las personas, porque está en juego su eternidad, querido hermano y hermana. Aquí en la tierra disfrutaremos de nuestras amistades y familiares por un tiempo, no sé cuánto, pero ¿qué es lo que prefiere? ¿Disfrutar de ellos un tiempo o eternamente? Es por eso que debemos compartir imperiosamente el mensaje de salvación. Estamos viendo 3 realidades que la Biblia nos habla. En primer lugar, la realidad del infierno. En segundo lugar, la realidad del cielo. Acompáñeme por favor al libro de Apocalipsis, al capítulo 21, versículo 2. La palabra de Dios dice: Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Llegamos aquí a la parte que nos debe interesar. Este es el lugar donde nosotros, como creyentes, vamos a vivir. Cuando usted habla de ir al cielo, ¿qué es lo que primeramente se le viene a la mente? Para la mayoría de la gente, tal vez piensan que es una isla en un lugar alejado, lleno de árboles y lleno de flores. Bueno, permítame decirle que eso es muy alejado de la realidad, querido hermano y amigo. La morada eterna es un lugar bien definido. Tal vez por el tiempo no podamos hacer un estudio extenso de esa morada celestial, pero le animo a que usted pueda leer ahí en su casa Apocalipsis capítulos 21 y 22, donde ahí describe la ciudad celestial llamada la Nueva Jerusalén. Esta Nueva Jerusalén es la morada. Es el lugar que ha sido preparado para todo aquel que cree en Cristo. El Señor Jesucristo dijo ahí en el libro de Juan, en el capítulo 14, versículos 2 y 3, lo siguiente, permítame leerle. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No podemos tener un cuadro más hermoso o más apropiado que el que se nos presenta aquí. Nuestro mismo Señor Jesucristo está preparando ese lugar y un día vendrá por nosotros. Ahora, ¿cómo será la vida en esa ciudad eterna? Permítame mencionarle algunos aspectos. En primer lugar, será una vida de comunión con Dios. Veamos por favor lo que dice el libro de 1 Juan, capítulo 3, versículo 2. La palabra de Dios dice: Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Se puede imaginar esto, querido hermano? Le veremos tal como Él es. Eso indudablemente será increíble. Y el hecho de verlo tal como Él es hará que podamos tener una plena comunión con Cristo. Otro versículo que nos da más datos acerca de la plena comunión que tendremos con Cristo es Juan capítulo 14, versículo 3. La palabra de Dios dice: Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿No le parecen palabras tiernas de nuestro amado Señor Jesucristo? Indudablemente en ese lugar donde Él nos está preparando para los que somos hijos de Dios, habrá una plena comunión con Cristo. En segundo lugar, será una vida de santidad. Observe por favor lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. La palabra de Dios dice: No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Indudablemente, querido hermano, será otro tipo de vida y vida eterna la que nos espera allá.
una caracterizada por la santidad, ya que no puede entrar cosa inmunda o pecado. Indudablemente en el momento de la transformación seremos cambiados y tendremos cuerpos glorificados y podremos vivir una vida de plena santidad. ¿No le parece maravilloso eso? En tercer lugar, será una vida de gozo. Observe por favor lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 21, versículo 4. La palabra de Dios dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hoy en día, usted y yo, al ver las actuales situaciones que estamos atravesando, hay un factor común en todas las personas: dolor. Dolor por ver tantas personas que están muriendo y están pasando realmente situaciones muy tristes. Y por otro lado, llanto. El dolor y el llanto generalmente van de la mano. A veces muchos de nosotros lloramos por situaciones que atravesamos. Y debemos ser honestos, queridos amigos y hermanos, que por más que seamos creyentes, muchas veces hemos derramado lágrimas por diferentes situaciones. Querido hermano, hermana, en ese lugar que Cristo nos está preparando, nuestra morada celestial, tenga la plena seguridad que no habrá llanto, clamor, ni mucho menos dolor. Será una vida de pleno gozo. En cuarto lugar, será una vida de servicio. Veamos por favor Apocalipsis capítulo 22, versículo 3. La palabra de Dios dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Esto nos revela que el cielo no es un lugar de desocupación, donde no hay nada que hacer, es un lugar de actividad sin cesar. Allí no habrá necesidad de descansar y darle al cuerpo una oportunidad para recuperarse, como lo hacemos acá. La palabra que se utiliza aquí para indicar servicio es una palabra muy peculiar. Este va a ser un servicio que nosotros como creyentes vamos a brindar en particular ante Dios por la eternidad. Ahora, si usted me pregunta qué tipo de servicio será, no lo sé. El doctor Vernon McGee hace un comentario acerca de este versículo en el que dice lo siguiente: creemos que tendremos una actividad sin cesar, no habrá noche, y el hombre por fin cumplirá su destino y llegará a satisfacer los deseos de su corazón, y el hombre por fin llegará a ver el rostro de Dios. Indudablemente, querido hermano y hermana, este lugar que Cristo nos está preparando será un lugar que nuestra mente no logre imaginar bajo otras condiciones totalmente diferentes de vida a las que comúnmente estamos habituados. En quinto lugar, será una vida sin muerte. Observemos por favor lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 21, versículo 3, la segunda parte del versículo. Y no habrá más muerte. En la actualidad es muy lamentable todo lo que vemos. Como al inicio de este estudio le mostraba algunos datos en cuanto a esta pandemia. Perdieron la vida más de 500,000 de personas en el mundo. Y esa cifra seguirá subiendo día a día y a niveles alarmantes. La muerte es otro evento muy real y lo tenemos muy cerca nosotros hoy en la actualidad. ¿Alguna vez usted pensó en la muerte? Generalmente evadimos pensar en ese momento, pero será un evento que todos pasaremos estando aún en esta tierra, si es que antes no llega Cristo por nosotros en el arrebatamiento. En esa morada celestial, querido hermano y hermana, no habrá muerte. Y eso será increíble. La muerte ya no tendrá cabida en nuestras vidas porque, como dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Observó bien? Vida eterna. Y eso, permítame decirle, es algo asombroso. ¿Qué le hace ver esta realidad de algunas características del cielo que pudimos mencionar, querido hermano y hermana? Gracias a Dios que un día alguien nos compartió el mensaje de salvación y creímos en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Y gracias a Dios que nos perdonó de todos nuestros pecados y hoy podemos disfrutar y gozar de esa vida en Cristo.
y tenemos asegurada nuestra salvación y eternidad al lado de nuestro Dios. No porque lo imaginemos o no porque lo supongamos, no, sino porque la Biblia nos asegura este evento sin duda alguna. Querido hermano y hermana, estamos viendo tres realidades. En primer lugar vimos la realidad de un infierno. En segundo lugar vimos la realidad del cielo. Pero en tercer y último lugar me gustaría ver en esta mañana la realidad de la salvación. Querido amigo o amiga que nos escucha, ya escuchó las dos realidades, la existencia de un cielo y de un infierno. No es algo fantasioso. Son dos lugares que una persona hoy en día, en la actualidad, puede decidir dónde pasar la eternidad. Dios no define allá en el cielo dónde vamos nosotros a pasar la eternidad, no. Nosotros decidimos dónde vamos a pasar la eternidad tomando una decisión aquí en la tierra. Permítame compartirle un poco acerca de la realidad de la salvación. La palabra salvación representa la obra total de Dios por medio de la cual rescata al hombre de la ruina eterna y la sentencia por el pecado y le confiere las riquezas de su gracia, incluyendo la vida eterna ahora y la gloria eterna en los cielos. La pregunta es, ¿cómo podemos obtener la salvación? ¿Cómo usted puede ser salvo? En primer lugar, es necesario reconocer que todo ser humano es pecador. Para hacerlo más personal, permítame decirle, tengo que reconocer que yo soy un pecador o una pecadora. Note lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 3, versículos 22 al 23. La palabra de Dios dice, no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La salvación es para los que nos reconocemos como pecadores, no para los que se dan de justos. Mi pregunta para usted en esta mañana es, ¿usted se considera y reconoce que es pecador o pecadora? En segundo lugar, es necesario reconocer que estamos en peligro de recibir el castigo eterno a causa de nuestro pecado. Mire por favor lo que dice el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23. La palabra de Dios dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga o el castigo o el resultado del pecado es muerte. Esto no solo significa muerte física, permítame decirle, sino una eterna separación de Dios en un lugar de tormento eterno llamado infierno. Hablando a personas que jamás arreglaron su problema de pecado con Dios, el Señor Jesús dijo que algún día van a escuchar el fatídico veredicto que aparece en Mateo capítulo 25, versículo 41. Permítame leerle. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno o el fuego eterno no fue preparado para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles. Pero cuando una persona sale de este mundo sin haber recibido el perdón de pecados, pasará en ese lugar por la eternidad. Hoy en día existen personas que piensan que podrán estar previamente en un lugar llamado purgatorio. Permítame decirle que la Biblia nunca habla ni hace mención a un lugar llamado purgatorio. La Biblia simplemente habla de la existencia de dos lugares, o el cielo o el infierno. Hasta aquí todas parecen ser malas noticias, pero ahora permítame compartirle las buenas noticias. En tercer lugar, Dios ama al pecador. Les repito, Dios ama al pecador y ha hecho todo lo necesario para que el pecador pueda ser perdonado de su pecado. Usted puede verlo ahí en el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios por el pecador es de tal calidad que no escatimó a su propio Hijo unigénito.
sino que lo entregó para que reciba el castigo por el pecado, de modo que todo pecador que cree en su Hijo no reciba el castigo que merece por ser pecador, sino que reciba vida y vida eterna. En cuarto lugar, para obtener el beneficio de la obra del Señor Jesucristo al morir en lugar del pecador, el pecador necesita creer en el Señor Jesucristo como Salvador. El Señor Jesucristo murió por todo el mundo, pero no todo el mundo es salvo, porque no todo el mundo recibe por la fe al Señor Jesucristo como Salvador personal. Mire por favor lo que dice el libro de Juan en el capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hoy en día muchas personas piensan que por sus buenas obras llegarán a ganarse la eternidad con Dios. Es por eso que hacen una cantidad de buenas obras, que eso no está mal, eso es bueno. Pero la Biblia es enfática cuando dice en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 9, que no es por obras que una persona va a ser salva, para que nadie se gloríe. Es por gracia, por medio de la fe. No es por lo que una persona haga aquí en la tierra que va a ganar la eternidad con Dios, no. Porque si fuera así el caso, entonces ¿para qué Cristo murió si nosotros nos podríamos ganar la eternidad con Dios haciendo buenas obras? No tendría sentido la muerte de Cristo ni los propósitos por los cuales Cristo vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Querido amigo que nos escucha, no es a nuestra manera el camino para tener una vida eterna. No es de acuerdo a lo que usted y yo pensemos, porque cada uno de nosotros, permítame decirle, podemos tener diferentes pensamientos en ese tema y tener diferentes formas de pensar en cuanto a la salvación, pero no es a nuestra forma ni manera, es a la forma de Dios, y eso claramente lo vemos en la palabra de Dios. Permítame hacerle una pregunta. ¿Usted es salvo? ¿Usted creyó en el mensaje de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario? La palabra de Dios enseña, como hemos mostrado, que el alma del hombre es inmortal y que esa existencia es consciente, ya sea en el cielo para los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, o en el infierno para los que han rechazado a Cristo como Salvador. Permítame hacerle una pregunta. ¿En qué lugar estará usted? La Biblia le ha mostrado lo que acontecerá con el alma después de la muerte. La Biblia le ha advertido sobre el peligro de que su alma vaya a parar al infierno. La Biblia le ha mostrado que para evitar eso, lo único que usted necesita es creer en Cristo como su Salvador personal. Hasta allá llega la Biblia y hasta allá llega lo que yo puedo compartirle en esta mañana. De aquí en adelante, querido amigo o amiga, es cuestión de usted. Si acepta el testimonio de la palabra de Dios y cree en Cristo como su Salvador personal, el destino de su eternidad será en el cielo. Pero si usted rechaza el testimonio de la palabra de Dios y rehúsa creer en Cristo como Salvador, el destino eterno de su alma será en el infierno. ¿Qué decisión va a tomar en esta mañana? Si su decisión es creer en Cristo como Salvador personal, usted puede hablar con Dios en este preciso momento y arrepentirse de todos sus pecados. Ahí, en sus propias palabras, por fe, puede pedirle perdón a Dios por todo lo que hizo y reconocer que Cristo vino a morir por usted en la cruz del Calvario, para morir por sus pecados, y derramó su sangre, y creer en la obra que Cristo hizo en la cruz por amor a usted. ¿Está dispuesto a hacerlo? Vamos a orar. Señor, vivimos días en los cuales vemos mucha gente que está muriendo. Y perdónanos, Señor, porque muchas veces nos estamos quedando quietos sin compartir el mensaje de salvación por los medios que actualmente nos das. Perdónanos, Señor. Te pedimos que podamos tener, Padre,
conciencia de estas tres realidades, de la realidad del infierno, del cielo y por sobre todo de la realidad de compartir el mensaje de salvación. Padre, te damos gracias porque un día alguien nos compartió este glorioso mensaje y hoy podemos disfrutar de esa vida eterna contigo. Pero también en este momento te pedimos por todas aquellas personas que están en los hospitales, en sus casas o tal vez en sus lugares de trabajo que necesitan a Cristo. Te pedimos por sus corazones para que ellos puedan creer en ese glorioso mensaje de salvación. Rogamos por nuestros familiares y amigos a los cuales muchas veces nos dio temor de poder compartirles el mensaje de salvación. Te pedimos que nos ayudes a poder hacerlo. Es necesario que lo hagamos, Señor. Ayúdanos, por favor. Padre, gracias por estar preparando un lugar para nosotros donde no habrá llanto, donde no habrá dolor. Esperamos ese día glorioso donde estaremos junto a ti eternamente. Todo esto, Señor, te pedimos y te agradecemos infinitamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén.